Aquí. Hay términos nuevos que en un primer momento circulan dentro de un claustro limitado de personas que los han inventado. ¿Sí? Bueno, les decía yo que bajo los términos de humanismo y de poshumanismo, algunos autores piensan expresar el entierro del concepto humanismo, que ha sido uno de los valores más elevados de la civilización occidental. Tras y pos significan más allá y después de algo, y este algo es lo humano. Los que proponen esta concepción afirman que lo humano ha quedado atrás debido al progreso de las ciencias naturales y de las tecnologías. Por lo tanto, el poshumano aparece como un desarrollo de la evolución, la cual, después de haber producido el hombre y su mundo de cultura y valores, ahora está encaminada hacia una nueva fase en la cual el mismo hombre y sus formas de vida cambiarán radicalmente debido a un proceso que el hombre ha puesto en marcha, pero no está a la altura de dirigir. Entonces, el hombre que antes utilizaba las tecnologías para manipular a la naturaleza, ha empezado a manipular a sí mismo, especialmente gracias a las tecnologías genómicas. Pero aquí surge la pregunta: ¿en vista de qué manipularemos al hombre? ¿Por qué el transhumano futuro será mejor que el humano actual? Y puesto que el desarrollo de las tecnologías sigue una lógica autónoma y ciega, ¿quién nos asegura que el resultado no será la destrucción de la humanidad y no una realidad más avanzada que el humano? Todo esto concierne esencialmente a la discusión filosófica. Pero hay que preguntarnos ahora, ¿por qué este tema interesa al debate de ciencia y fe? Como muchos de ustedes me lo preguntaban, ¿por qué escogieron ese tema? ¿Por qué esto interesa en el debate de ciencia y fe? Pues las razones creo que son bastante claras. La religión cristiana implica una concepción bien determinada de la naturaleza humana, con sus aspectos materiales y espirituales, y por lo tanto no puede suscribir a la concepción evolucionista que reduce el hombre a su simple estructura biológica, y menos a una visión como la transhumanista que lo reduce a ser una cosa entre las muchas cosas, y por lo tanto manipulable según cualquier capricho. En segundo lugar, y creo que a nosotros esto nos interesa mucho, en el corazón de la religión cristiana se sitúa la afirmación que Cristo es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo que es verdadero hombre, y que en su persona se unen dos naturalezas, la divina y la humana. Aclarar estos puntos ha costado a la religión cristiana siglos de debates teológicos, herejías, concilios, definiciones dogmáticas, cuyas soluciones se pudieron alcanzar gracias al uso y afinación de categorías ontológicas muy elaboradas, que sería por lo menos superficial pensar de borrar simplemente en nombre de algunas teorías científicas mal interpretadas y de una soberbia tecnológica desenfrenada en una carrera sin sabiduría. Al menos creo que esto sería ya una justificación de haber escogido este tema. Pero tenemos ponentes de excelente calidad esta mañana que nos hablarán de estos temas y nos aclararán muchísimo más estas dudas. En primer lugar, me permito presentarles al doctor Héctor Velázquez de la Universidad Panamericana. Él es licenciado en Filosofía por la misma Universidad Panamericana, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Estudia el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM y es profesor invitado de la Universidad de Sevilla
y miembro del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, así como profesor de Filosofía de la Ciencia también de la Universidad de Navarra. Pues no me queda más que cederle la palabra y agradecerle nuevamente su presencia esta mañana con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Pues lo que quisiera decir en primer lugar es expresar mi agradecimiento por la invitación a esto que es un seminario permanente y que de alguna manera es una cátedra interinstitucional también de universidades que estamos involucradas en un sentimiento común de que es importante reflexionar sobre las relaciones, fronteras y alcances entre ciencia y fe, y que nos hemos puesto de acuerdo para aglutinar estos esfuerzos y que cada uno de nosotros podamos aportar algo en este debate. Lo que vamos a ver en estos minutos, lo que me interesa abordar en estos minutos es una introducción muy global. La sesión que sigue a la mía va a abordar unos temas más específicos, una visión muy global que se puede ser más o menos base para profundizar un poco más. Algunos temas, a algunos de ustedes, a varios de ustedes les sonarán ya muy familiares. Y lo que me pareciera mejor dar una visión a vuelo de pájaro de qué se entiende por transhumanismo, por qué el término transhumanismo, cuáles son las tesis más importantes, el supuesto de debate, qué relación tiene con la naturaleza humana y cuáles podrían ser algunas salidas para poder abordar esta discusión que hoy por hoy tiene dos grandes líneas muy marcadas, una línea muy combativa, de mucho empeño en plantear que la naturaleza humana tiene que ser trascendida por una naturaleza que sea el resultado de nuestra intervención biotecnológica. Ese núcleo de pensadores ahora mismo está trabajando con muchos recursos y mucha fuerza en la Universidad de Oxford. Y otra línea que sigue este mismo espíritu, pero es un poco más moderada, que se trabaja más actualmente en Nueva Zelanda. Entonces, lo que vamos a ver es una especie de introducción a ambas visiones. Ya después podremos platicar, si gustan, en las preguntas, etcétera, sobre algunos matices particulares. Pero para comenzar, quisiera que hiciéramos una breve visión a los principios que el transhumanismo, en su relación con la biotecnología y la discusión con la naturaleza humana, nos propone. En primer lugar, la situación actual es la siguiente. Tenemos nosotros que desde la década de los años 80, la propuesta del transhumanismo pretende que se debe hacer una visión que mezcle antropología, filosofía y tecnología para tener una reforma que llegue no solamente a la cuestión antropológica, sino también a todos los escenarios de la presencia antropológica, es decir, a la sociedad, a la economía, a la política, etcétera. Entonces, es un movimiento, como se decía muy bien en la introducción, es un movimiento casi ideológico, pero ahora mismo ya es económico porque hay muchos fondos metidos aquí en unas investigaciones que ahora vamos a ver en qué consisten, y que lo que pretenden es que sea una reforma cultural que permita la libre intervención para modificar con la intención de mejorar la naturaleza del hombre. Entonces, hoy por hoy, este movimiento llamado transhumanismo se ha convertido en uno de los esfuerzos más interdisciplinares de la actualidad. Interdisciplinares porque implica que definamos qué tipo de naturaleza concebimos y qué tipo de naturaleza buscamos, definamos cuáles de las áreas de la biotecnología estarían más directamente relacionadas con esta modificación de la naturaleza, cuáles estarían más indirectamente relacionadas, y definamos muy bien hacia dónde queremos ir, que si la naturaleza del hombre actual en la especie que nos compete hoy por hoy es la del Homo sapiens, un hombre modificado, implementando todas las tecnologías que veremos dentro de un momento, ya sería un cyber sapiens, un hombre nuevo que tendría una serie de características mucho más mejoradas. El transhumanismo, por lo tanto, propone modificar y eliminar aquellas características que hemos cargado por nuestra incapacidad tecnológica de deshacernos de ellas, de la naturaleza que no deseamos, es decir, las limitaciones que, como veremos dentro de un momento, implica nuestra situación actual biológica. Entonces, la idea es que el transhumanismo propone modificar la esencia y la naturaleza en un sentido tradicional. ¿Cuál es el sentido tradicional? Es hablar de la naturaleza que vivimos porque así hemos nacido. Mientras que ahora, bajo esta propuesta, tenemos posibilidad de diseñar el futuro al cual queremos llegar como especie. La situación actual también implica entonces que el transhumanismo marca como un hecho, es decir, hoy tenemos que tener conciencia de nuestra capacidad actual
reconocer que tenemos la capacidad tecnológica de modificar radicalmente a los seres humanos, no solamente como individuos, sino también como grupo social en las relaciones personales y las relaciones comunitarias, con la intención de expandir las capacidades intelectuales, físicas, etcétera, que constituyen nuestra biología. De tal modo que implementar estos cambios sería una postura intrínsecamente buena, conveniente e irrenunciable. Los opositores del transhumanismo, desde la visión de ellos, para el transhumanista, un opositor de estas modificaciones estaría diciendo que estaríamos renunciando a nuestra capacidad de algo que es intrínsecamente bueno, es decir, implementar una modificación que la naturaleza misma ya hace, porque como somos seres evolutivos y en la evolución se van implementando una serie de mejoras que van haciendo cada vez más capaces de sobrevivir a los individuos que van evolucionando, ahora tendríamos bajo esta tesis la posibilidad no solamente de dejarnos a libre modificación evolutiva nuestras capacidades, sino además intervenir para diseñar cuáles queremos y cuáles no. Entonces es un movimiento que dice, es intrínsecamente bueno, es conveniente, casi urgente y también es un fenómeno irrenunciable. Entonces, las especies, voy a hacer una enumeración muy somera, porque en esto podríamos detenernos con mucho detalle en cada uno de estos, pero las especies que ellos anuncian que podrían sustituir paulatinamente a los seres humanos actuales son estas. En primer lugar, los Bjorks, que son los individuos normales, es decir, cualquiera de nosotros, modificados con tecnologías de modificación proteínica. Los cyborgs, que serían los híbridos hombre-máquina, que en este sentido se suele decir que, o se suele recordar que no se está tan lejos de este tipo de modificación cuando el 12% de la población norteamericana propiamente es un cyborg, porque tiene una combinación o interfaz hombre-máquina, puesto que tiene o prótesis en el corazón, los marcapasos, o implantes cocleares que permiten recuperar ya sea la visión o ya sea la audición según el tipo de implante, etcétera. Es decir, todo el tipo de interfaz hombre-máquina que estaríamos en una primera etapa muy primitiva. La idea del transhumanismo es acelerarla para poder hacer cada vez más los implementos tecnológicos que permitan este mejoramiento. Los Silords, que serían seres no humanos propiamente, pero con una capacidad semejante a la de los humanos, con un ADN artificial de silicio. Los Symborgs, que serían las conciencias instaladas en computadoras y redes autorreflexivas. ¿Qué es esto? Son grandes programas que trabajan con la siguiente tesis. Nuestro conocimiento, al final, es un grupo de información codificada. Es decir, para que nosotros nos comuniquemos, para que yo esté comunicándome con ustedes, tenemos un lenguaje común que al final se convierte en un lenguaje que puede ser reducido a símbolos, y al final esos lenguajes reducidos a símbolos se convierten en un lenguaje mucho más simple, que es el lenguaje binario. Si al final nuestro conocimiento se puede reducir a una estructura binaria, la idea de los transhumanistas es que el conocimiento de todos nosotros podría eventualmente vaciarse, en sentido informático, en una gran computadora que aglutinara todos los conocimientos y pensamientos de toda la humanidad, y cuando nosotros quisiéramos volver a platicar o volver a dialogar con alguna persona que ya haya fallecido, del cual fue vaciado su conocimiento por este medio, entonces podríamos interactuar con esa gran computador para que pusiera en juego la información que recibió de este hombre y pudiera reaccionar ante la información que estamos metiendo nosotros. Es decir, es una especie de tercera generación de inteligencia artificial. Que daría paso al gran cerebro cuántico, que será esta supermente que aglutinaría todos los conocimientos humanos. Y otro tipo de especies que vienen después, que etcétera, ya no entro más en detalle, pero estos son como el escenario de cuáles serían los tipos de seres humanos resultado de la modificación. Como avance o como esperanza de que se va por un camino más o menos ya dirigido a la intervención biotecnológica en la naturaleza humana, ellos aducen que hemos avanzado muy pequeño, pero hemos avanzado en una línea que ya va mostrando algunos alcances medibles, que son, por ejemplo, la intervención farmacológica en la conducta humana. Es decir, estos fármacos, como el Prozac o el Ritalin, que permiten aprovechar la investigación sobre medicina y que modifica estados de ánimo, incrementan las capacidades de concentración. Bueno, pues esto el transhumanismo propone que se extienda la investigación sobre esta línea, porque por esta ruta ya se puede
puede decir que hemos encontrado maneras de mejorar o de anular conductas o de promover conductas que como sociedad quisiéramos. Es decir, si nosotros como sociedad no estamos conformes con un tipo de conducta en específico, podemos ya intervenir para aminorar o potenciar determinada conducta para que socialmente sea compatible con la presencia de los demás. Entonces, esto es como el entorno global. ¿Cuáles son las etapas que el transhumanismo propone en esta nueva toma de conciencia para aceptar que es inminente la necesidad de modificación de la naturaleza humana? En primer lugar, tendríamos que hacer, dicen ellos, una difusión teórica, es decir, eliminar todas las nociones tradicionales que restringen la investigación biotecnológica, porque estamos hablando ya de la modificación no de cualquier tipo de ser vivo, sino del ser humano en particular. Entonces, esto es quizá el campo más restringido para la investigación biotecnológica. Es decir, eliminar culturalmente toda restricción de intervención. En segundo lugar, la experimentación científica con humanos. Es decir, primero, eliminar el parámetro ético o el parámetro ético tradicional, fincado en valores absolutos y constantes, y sustituirlo por una serie de valores más pragmáticos y plásticos que permitieran ir modificando los principios de intervención según las necesidades que se van haciendo. En segundo lugar, decía yo, la experimentación científica, que sería el posthumanismo. El transhumanismo tendría entonces dos fases. La primera fase, que sería el posthumanismo, que sería la aparición de los seres humanos modificados biotecnológicamente, y el transhumanismo, que sería propiamente una visión quizá ya más para nosotros parte de la ciencia ficción, que sería la cohabitación de seres humanos modificados, que serían los posthumanos, con seres que propiamente ya no tendrían tanto porcentaje de ser humano como de ser modificado, sino que serían tener un porcentaje más de seres modificados que de seres humanos, es decir, seres propiamente ya prediseñados. Pero bueno, mientras no se incorpore el término de posthumanismo, que sería la primera fase, para compararlo con el transhumanismo, el vocablo transhumanismo sirve en general para hablar de ambas fases. Y finalmente, la aparición ya de la cultura llamada de la transhumanización. Entonces, estas serían como las etapas a analizar. Entonces, o a desarrollar. ¿Cuáles son los supuestos filosóficos que están detrás o antropológicos que están detrás de un movimiento como este y que mueven la investigación, el reto y la especulación a quienes nos dedicamos a las humanidades y que queremos reflexionar si es pertinente o no es pertinente en una práctica interdisciplinar apostar por la modificación de la naturaleza? En primer lugar, para el transhumanismo, la primera de los principios es que el ser humano ya está de hecho sumergido en un proceso evolutivo que muestra, como se dice desde el darwinismo y posteriormente desde el neodarwinismo, muestra que no hay posibilidad de establecer algo llamado naturaleza. Si por naturaleza se entiende una serie de características permanentes, constantes, unificantes de todos los fenómenos de la conciencia y de la acción, que de alguna manera compartamos todos nosotros. Es decir, el transhumanismo lo que apuesta es, si somos nosotros un ser que está inmerso biológicamente en un proceso evolutivo, no es posible establecer la idea de naturaleza o esencia. Lo único esencial, en todo caso, en el ser humano, parece ser, dicen, parece ser la libertad. Porque mal que bien, aunque estamos metidos en un proceso biológico, evolutivo, sin embargo, parece que nuestras conductas, si atendemos a la cultura y a al registro cultural que tenemos desde hace 6.000 años para acá, pues todos esos coinciden en un fenómeno llamado libertad. Entonces había que analizar que frente al proceso evolutivo parece ser que la libertad es una capacidad que se opone a ese proceso evolutivo que trae una serie de principios necesarios de transformación, mientras que la libertad parece ser la capacidad que se le opone, y entonces para el transhumanismo el ser humano es una paradoja de una parte que es transformación incesante evolutiva con permanencia de la libertad. Si la libertad parece ser una capacidad opuesta que se sustrae a ese carácter de la naturaleza. Y entonces la libertad es una especie de fenómeno que se opone a esta dinámica evolutiva que parecería tener al hombre en
digamos, si lo comparamos con el resto de los animales, en una desventaja, ¿no? Porque las características evolutivas y biológicas del hombre están en desventaja frente a los animales, al menos si los comparamos en fuerza, si los comparamos en velocidad, si los comparamos en capacidad de resistencia, etcétera, etcétera. Pero la libertad parece que mete un plus, que mete una paradoja. El hombre parece una mezcla entre un proceso evolutivo necesario y un rasgo que es la naturaleza que se sustrae a esto, a este proceso. Y por eso la libertad parece una especie de capacidad de sobrevivencia más allá del determinismo evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Dice el transhumanista. Bueno, si la libertad es una capacidad, de alguna manera es un diferencial frente al resto de los seres, aprovechemos la inventiva que se desprende de la libertad humana. Si la libertad humana es el fenómeno que está por encima de los fenómenos evolutivos, porque parece trascenderlos, aprovechemos esta libertad para que esa libertad salte los procesos evolutivos y acelere esos procesos y los llevemos hacia donde nosotros deseamos que sean llevados. Y entonces no tenemos que limitar la libertad, tendríamos que dejarla a su libre ejercicio y desde luego al libre ejercicio de la investigación. ¿Qué es la libertad, por lo tanto, para el transhumanismo? Es una realidad abierta al infinito de posibilidades. Una libertad abierta al infinito de posibilidades es una libertad que está abierta a la elección de posibilidades. Todos podemos ponernos de acuerdo para saber qué tipo de ser humano ante este infinito de posibilidades queremos llegar a ser. ¿De dónde sale esta visión? Un poco haciendo el contexto cultural, filosófico de esta propuesta, podemos rastrear algunos fenómenos. En primer lugar, si nosotros comparamos la visión moderna que venimos heredando desde el siglo XVII, hablando en términos de la relación entre sociedad y ciencia, o sociedad y creciente tecnología, y la comparamos con la posmodernidad, que es la etapa en la que nos encontramos hoy por hoy, tendríamos que decir que mientras que en la etapa moderna había una concepción de un renacimiento humanista que tenía al hombre en el centro de las investigaciones, de las preocupaciones, de las esperanzas, y que ese renacimiento se mezcló con una modernidad mecanicista donde el hombre es un continuo de la naturaleza, tiene los mismos elementos que el cosmos, se estudia igual, las leyes de la física atienden por igual tanto a lo micro como a lo mediano como a lo macro. O sea, esta visión moderna fue sustituida paulatinamente con la visión postmoderna que insistía frente al mecanicismo del siglo XVII, XVIII y una parte del XIX, insistía en que en el ser humano había un fenómeno, como dijimos hace un momento, que contrastaba con este mecanicismo, que es la espontaneidad, la acción libre, la creatividad. Y entonces, como el ser humano frente al resto de la naturaleza, que está sometida a estos procesos que decíamos, ya sean mecanicistas o evolutivos, que son de alguna manera deterministas y no son libres, el ser humano se presenta como un sujeto creativo. Y ante esto la naturaleza anuncia una especie de capacidad, la libertad y la naturaleza humana, una especie de capacidad irrestricta que puede hacer que los escenarios naturales y la entidad del hombre se modifique. Es decir, ¿cómo se cierra este círculo? Es una especie de... perdón, hice algo aquí. Estoy buscando el apuntador. Es el del medio, perfecto. Muy bien. Este círculo se cierra de alguna manera diciendo, el transhumanismo se anuncia como un escape, como una huida de una visión de la naturaleza que presenta al ser humano como una parte más del cosmos, con una serie de principios que no son diferentes a los del resto del cosmos y que pide, en esta etapa del siglo XIX y siglo XX, sobre todo después de la mitad del siglo XX, pide ser leído como un sujeto diferente. Y entonces la diferencia radica en la libertad entendida como creatividad, como espontaneidad. Entonces sería el círculo cerrado completo, que sería, si nosotros queremos restringir la investigación científica para modificar nuestra naturaleza y mantenernos en el estado de naturaleza que hemos tenido desde que nacimos y desde que tenemos registros del ser humano, es regresar otra vez a la visión moderna de tenemos que acostumbrarnos a ser un elemento más en el cosmos. Entonces, la visión transhumanista por eso ha tenido tanto arranque dentro de los preocupados por las humanidades, porque de alguna manera le están diciendo al ser humano, ejerce tu capacidad más plena que tienes, que es la creatividad y la espontaneidad. Si la ejerces, te puedes automodificar. Si no la ejerces, confórmate con ser una parte más del cosmos. Y a nadie le disgusta que le hagan ver que es una parte diferente del cosmos, porque el ser humano siempre ha querido reconocerse como un ser que tiene un plus respecto del universo. Entonces, bajo este esquema, haciendo un breve resumen de esto para pasar ya a la discusión sobre la naturaleza humana,
Tendríamos que decir que para los transhumanistas el hombre, decíamos, un elemento más de la evolución, es un individuo libre y creativo, y además la libertad, en este caso, de alguna manera hay unos autores que discuten con los transhumanistas y dicen, bueno, ok, tú dices que la libertad es el diferencial y que hay que ejercerla a tope, incluso intentando automodificarnos a nosotros, pero si te pones a reflexionar, la libertad también se puede explicar como un fenómeno más de los seres evolutivos. Es decir, así como el chita tiene la velocidad como su diferencial competitivo, o el águila tiene la visión como su diferencial competitivo, hombre, también se puede decir que evolutivamente hablando, la libertad es un elemento de un diferencial cualitativo que lo hace competitivo, pero no quiere decir que lo haga superior. Entonces, de alguna manera, la respuesta de algunos autores a los transhumanistas ha sido: ok, ejerzamos esa libertad, pero no entendiendo que es un plus del hombre, sino un elemento más que nos mete en el dinamismo del cosmos. Con lo cual, esa visión tampoco alcanza a oponerse del todo a este argumento. Entonces, hemos dicho, tenemos la capacidad de modificar especialmente la libertad, la inteligencia, la identidad que queremos ser, modificar este tipo de capacidades como libertad e inteligencia implicaría modificar lo que entendemos por dignidad, porque supuestamente en el pensamiento occidental, sobre todo de origen cristiano, se supone que la dignidad radica en la inteligencia, en la conciencia, en la libertad, etcétera, y esto tendría que desaparecer como tal. Por lo tanto, la dignidad, que sería este rasgo específico y único de cada uno de nosotros, no tendría sentido que se siguiera sosteniendo y tendríamos que aceptar que no sería esencial al hombre. Esto es como el entramado o como el esquema de la discusión en torno a este movimiento que, dicho así en 10 minutos, pues pareciera quizá demasiado atropellada las tesis. Sin embargo, toda la filosofía que está detrás, bueno, pues no es ahorita el momento de entrar a detalle de esto, pero es un poco el esquema general. Entonces, ¿cuál es la discusión que el transhumanismo está metiendo dentro de los límites o alcances de la discusión biotecnológica? La cuestión aquí es, hay tres concepciones entre las cuales se encuentra el transhumanismo dentro de la discusión de la intervención biotecnológica en el ser humano. La primera es aquella concepción que dice, ok, modifiquemos porque no tenemos propiamente ningún elemento estable que nos impida modificar, es decir, no hay naturaleza, que es la primera visión. Hay una negación de la naturaleza humana. La segunda que dice, bueno, modifiquemos, pero una propiedad que sí poseemos, que es la naturaleza, pero de alguna manera incorporemos esa naturaleza que tenemos como seres humanos, que es la inteligencia y la voluntad, a sus procesos materiales. Es decir, la naturalización de la naturaleza. De tal manera que dispongamos técnicamente, preparemos o cultivemos o traigamos o compongamos esos procesos naturales, retraigámoslos a sus fenómenos materiales, sus fenómenos orgánicos. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta postura. Y finalmente el transhumanismo frente a estas dos se aparece como una postura incluso hasta más positiva y una postura mejor planteada, porque diría, no estamos intentando negar la naturaleza, no estamos intentando subsumir lo que tenemos como peculiar a los procesos orgánicos y ya. Lo que estamos intentando es mejorar, es decir, poner al día, implementar una serie de mejoras y avances estructurales para que podamos ser mejores seres humanos de lo que ya somos, ¿no? Que es tanto la teoría del post como del transhumanismo. Entonces, ¿de dónde sale, que se relaciona con esto, la postura de que es necesario negar la naturaleza humana? Esto tiene sentido porque los más radicales, en concreto el grupo que trabaja en Oxford sobre la naturaleza humana, de alguna manera sigue estos principios, y lo que dice es, si nosotros vamos a la historia, tenemos tres grandes concepciones de naturaleza. Una naturaleza al sentido platónico,
que culturalmente compramos la idea de que el ser humano era un sujeto que no cambiaba, que era partícipe de un modelo que la divinidad había implementado en la realidad. Tenemos una esencia humana invariable, con una serie de fenómenos que nos diferenciaba radicalmente frente a otras realidades. Mientras que el aristotelismo había metido otra imagen, que era una naturaleza humana, que era una especie de continuidad entre la animalidad o los caracteres vegetativos, los caracteres de automovimiento y los caracteres racionales, una especie de continuidad que finalmente terminaba en la sociabilidad. Entonces, la naturaleza humana era un fenómeno que nos hacía convivir con otros, pero recogiendo elementos de sensibilidad, recogiendo elementos de carácter vegetativo, por ejemplo, nutrición, mantenimiento en el ser, etcétera. Es decir, que el ser humano se presentaba como naturaleza, pero no solo naturaleza, sino naturaleza racionalizada. Mientras que el cristianismo medieval, sobre todo, insistió en que ambas visiones podían ser complementarias y además añadir el diferencial de que éramos objeto o creación de un Dios providente, creador, remunerador, personal, etcétera, y que además nos había puesto un modelo a seguir que era como nuestra ruta en la actividad o en la vida cotidiana, que es Cristo. Entonces, bajo estas ideas, después la modernidad, analizando esta idea de naturaleza humana, vino a decir lo siguiente: no, el hombre no es propiamente un sujeto que tenga las características que heredamos del platonismo y del aristotelismo, sino que es un sujeto que carece propiamente de ese tipo de naturaleza y que más bien tiene esta libertad que decíamos que es una capacidad incondicionada de poder salir o poder aventurar cualquier tipo de escenario futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza y la libertad vista desde la modernidad es autoconstrucción. Aquí se va fraguando ya la idea que después el transhumanismo va a recoger. La idea de naturaleza como un fenómeno de autoconstrucción, autodeterminación radical. El sujeto humano, como le gustaba repetir a Leibniz, siguiendo una fórmula medieval y de la patrística, el hombre es una especie de microcosmos. Es decir, es un sujeto que está sometido a su libertad y arbitrio. Es una especie de papel en blanco. Y la dependencia única que tiene es de su propia acción, no tiene contenidos innatos, no tiene ruta a seguir, está todo por hacerse, y en ese hacerse no tenemos por qué ni conservar ni repetir errores o fenómenos anteriores, sino que todo está hacia adelante, y entonces la capacidad propiamente más distintiva del sujeto es su actividad creadora, su educación para la creatividad, su educación para la innovación. Ante este sentido, la reacción ante esta idea, una primera reacción fuerte, fue el idealismo, el marxismo, que refrendaron esta visión y dijeron, claro que el hombre es una actividad creadora que se puede autoconstruir y implementar hacia nuevos destinos, ¿no? Después, finalmente, hacia el siglo XX, bajo este esquema, el conductismo y el existencialismo, de alguna manera convirtieron toda esta postura en el análisis de que el ser humano era un sujeto que estaba finalmente determinado a la inventiva. Entonces, esto es la postura de la negación. ¿Cómo es incorporar esta postura de la negación? En la siguiente que dijimos, de las tres que vamos a analizar, esta es la segunda, que decía, a la naturaleza no hay que negarla, hay que naturalizarla. Es decir, subsumirla a sus componentes orgánicos fundamentales. Es decir, discutir qué es la naturaleza, ¿no? En este sentido, para irme un poquito más rápido y llegar al tema el último, que es el que quizá debe ser más central. Hay, en la discusión de qué es la naturaleza, hay quienes dicen que discutir qué es la naturaleza solamente tiene dos maneras de discutirse. Una, diciendo que por naturaleza entendemos el conjunto de los seres que estamos en el cosmos, los seres naturales, y discutir qué es la naturaleza puede, por otro lado, verse por el lado de discutir qué es la naturaleza entendida como una facultad esencial. Es decir, como conjunto de realidades o como principio de operaciones, ¿no? Ese es como el esquema general de la discusión sobre qué es la naturaleza. En última instancia, bajo este análisis, ya sea se discute en modo global o se discuta como una capacidad esencial, al final hay muchas maneras de llegar a la conclusión de qué es naturaleza. Para saber qué es hay que oponerla frente a aquello que claramente no se relacionaría con ella. Por ejemplo, naturaleza se puede oponer a cultura, es decir, la naturaleza como aquello que es adquirido y es genético frente a la cultura que es construido y que es desarrollado
frente a lo que es adquirido. O la naturaleza frente a la sociedad. La naturaleza entendida como esas características que ya poseemos, mientras que sociedad como un entorno del ser humano, que el ser humano, bajo esta idea, cuando se compara con la naturaleza, entendida de modo global, se siente solitario, se siente aislado, se siente nostálgico, y esto podría explicar por qué, por ejemplo, la visión filosófica del romanticismo insistió tanto entre la diferencia entre naturaleza y ser humano. Naturaleza contra convención, es decir, la convención serían toda la serie de regularidades que nosotros desarrollamos, como los derechos, los códigos, las reglamentaciones, frente a la naturaleza, que son regularidades encontradas y necesarias y que no se pueden cambiar. Yo no puedo a placer cambiar la ley de la gravitación universal porque no estoy de acuerdo con ella, eso no se puede hacer. Naturaleza frente a razón, libertad y voluntad, naturaleza frente a lo sobrenatural, por ejemplo, naturaleza frente a lo artificial, es decir, son maneras de descubrir de qué estamos hablando cuando decimos natural, porque al final el transhumanismo lo que pretende es modificar la naturaleza. Entonces lo que dicen es, si queremos naturalizar la naturaleza, primero tenemos que hablar de qué estamos entendiendo por naturaleza. Hacemos todos estos contrastes y el resumen es que todas las características comunes de la naturaleza opuesta a otro tipo de fenómenos, en general nos dicen esto es lo necesario, esto es lo creativo. Entonces, el transhumanismo necesita convertir esto necesario en algo creativo, para que se pueda decir que podemos llevar esto necesario hacia donde todos queramos o decidamos hacerlo. Bueno, eso de todos ya se verá que tampoco es todos, ¿no? Sino los que deciden hacer esto. Bien, entonces, modificar la naturaleza, cultivar la naturaleza, hacer con nuestra naturaleza otras naturalezas. Es decir, lo que dicen es siempre el ser humano ha mostrado que con su acción coge lo necesario y lo convierte en algo, un objeto de su creatividad, ya sea en las terapias, en los cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿en qué consiste entonces ya la implementación o el mejoramiento que pretende el transhumanismo? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? ¿En qué consiste esta mejora humana? En primer lugar, son mejoramiento ante límites. No estamos determinados ya, no debemos sentirnos determinados ya a mantener los límites. ¿Qué quiere decir límites? Límites metabólicos, límites en capacidades físicas, límites en el nivel, en los años que podemos vivir, en la calidad de vida que podemos tener con esos años, en los límites de visión, en los límites de audición, en los límites de olfato, en los límites de tacto. Es decir, límites. El ser humano tiene una estresante sensación de que está hecho para más, que el cuerpo se convierte en una especie de cárcel que le limita si se le compara con las ambiciones de conocimiento, las ambiciones de acción que tiene enfrente. Entonces lo que implica el transhumanismo es deshagámonos de esos límites, mejoremos o extendamos esos límites para que, involucrando tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento, de desarrollo, interfaces hombre-máquina, etcétera, cada vez seamos más capaces de superar esos límites. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a estos prefijos, al nano, al bio, al info, al cogni. Es decir, son las dimensiones de modificación que la biotecnología contemporánea nos permiten soñar y, de hecho, como decíamos hace un momento, ya empezar a sacar saldos de la intervención. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es mejorar? ¿Desde dónde y hacia dónde? Esas tienen que ser las preguntas, que no van a ser respondidas, solo por los filósofos o solo por los teólogos. Aquí, bajo esta visión transhumanista, todas estas preguntas se responden interdisciplinarmente. El biólogo, el biotecnólogo, el médico, el que hace modificación genética, desde luego también el filósofo, etcétera, tienen que ser invitados a esta discusión. Si el teólogo o el filósofo traen una idea fija de esencia humana y determinada de esencia humana, donde sea la naturaleza física frente a la espontánea libertad, no entra en la discusión. Porque lo que queremos, dicen ellos, modificar es esta idea fija de naturaleza. Y esto nos llevaría a tener estos sujetos ya de las mejoras. Aquí es donde yo digo que se dividen los dos grupos. Los grupos más liberales, que son los que trabajan en la Universidad de Oxford, esta propuesta, establecen
que ni modo, las modificaciones tienen que llegar primero a un grupo de individuos que sean primero experimentales y después beneficiados o después privilegiados. Porque al final, si se van mejorando ciertas funciones o capacidades clave o capacidades que están en puestos determinados que sean de mayor importancia, se puede hacer más extensivo el beneficio. Si se modifican las cúpulas, entonces se pueden beneficiar el resto. Mientras que la otra postura, que es la que se trabaja en Nueva Zelanda, es más socialdemócrata, que dice, no, modificaciones para todos. Y entonces, mientras no se puede implementar una política donde todos pudieran ser objeto de estas modificaciones, el transhumanismo va a ser una actividad que se va a desarrollar solo para los elegidos. Para ir terminando, esto no responde aquí. Entonces, esto es un poco lo que hemos dicho. Solamente un detalle más, hay una oposición entre las dos concepciones, que es la naturaleza como un fenómeno que se puede disponer de ella técnicamente, que es esta propuesta que digo que se trabaja en Oxford, en general en el mundo anglosajón, y una visión un poco más radical que dice que la naturaleza humana, eso que queremos modificar, ni siquiera existe. O sea, lo vamos a inventar con la biotecnología, que es una visión que se trabaja más desde el punto de vista alemán y francés. Es decir, unos que dicen, vamos a intervenir para mejorar algo que ya existe, y otros dicen, no, vamos a intervenir para inventar y diseñar algo que no existe. No nos conocemos como sujetos hechos a diseño. Bueno, hagámonos a diseño, ¿no? Entonces, esas son como las dos variantes. A ver. Esto no quiere pasar. No sé si ya se acabó la pila. A ver. Vamos al último bloque, pero no quiere. No sé si arriba me pueden ayudar pasando, porque no responde. Ah, ya está. No. A ver. Vamos a primero a ver esta. Entonces, esa es la postura, esa es la discusión. ¿Cuáles son los retos para el pensamiento interdisciplinar que involucra bioética, involucra filosofía, involucra ciencia, involucra otras disciplinas? El reto es el siguiente. ¿Favorece nuestra libertad? ¿Es un efecto de nuestra libertad la creatividad y la espontaneidad? Si esto es así, entonces sí tendríamos que disponer con nuestra libertad los mejoramientos biotecnológicos para modificar nuestra naturaleza. Bajo este asunto, un pensador, Hans Jonas, ha propuesto una modificación del imperativo categórico kantiano, es decir, esta regla que tendría que regir todas las conductas humanas, de modo que nuestras conductas humanas se hicieran compatibles con las conductas de los demás y no tuviéramos que coordinar unas conductas con otras con el imperio de la ley, ¿no? Kant un poco trabaja esta noción del imperativo categórico, y Hans Jonas lo modifica diciendo, podemos implementar para la discusión biotecnológica que tiene que ver con el transhumanismo un principio llamado de responsabilidad para la biotecnología. Ese principio diría, habría que obrar de tal manera en la intervención biotecnológica que no se ponga en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Bajo el supuesto de que si nosotros somos quienes vamos a implementar esta modificación de la naturaleza humana, los seres humanos del futuro ya no tendrán continuidad con nosotros. Entonces habría que discutir si las ventajas culturales que hemos tenido hoy frente a las etapas culturales anteriores, esas ventajas que reconocemos hoy, como por ejemplo que tengamos más protagonismo como ciudadanos, que tengamos más capacidad tecnológica, que conozcamos más el cosmos, etcétera, 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 ver esas ventajas solamente es posible si se ve hacia atrás y se plantea en continuidad la sociedad de antes con la sociedad actual, solamente así. Si nosotros extendemos las condiciones actuales a las condiciones futuras y no hay continuidad, habría que preguntarnos si es realmente una ventaja como humanidad, porque entonces estaríamos diciendo que estamos anunciando el fin de la humanidad para la reinvención de una nueva humanidad, y eso tendría que discutirse filosóficamente, que es la idea de la continuidad humana, ¿no? Habría que plantear una continuidad humana, no una continuidad posthumana o una continuidad transhumana, o una continuidad infrahumana y superhumana, o inhumana y sobrehumana. Es decir, eliminar todas estas visiones para hablar solamente de continuidad humana. Este sería un criterio que pone Hans Jonas para poder discutir en torno a implementar o no estos elementos del transhumanismo.
en última instancia, es discutir si tenemos que seguir manteniendo criterios de valor que suponen una naturaleza, un poco bajo la herencia del aristotelismo que habíamos anunciado hace un momento. Déjenme ver si ahí está. Entonces, esta es la última. ¿Qué está moviéndonos? ¿A qué tipo de discusión nos está moviendo esta propuesta? Está diciendo, el ser humano ha descubierto que a lo largo de toda su cultura, los últimos 10.000 años para acá, todos los fenómenos culturales que ha desarrollado, y entre ellos la tecnología y las ciencias del siglo XVII en adelante, nos ha mostrado que el ser humano es un sujeto que se descubre desde una base, que esa base no es definitiva, que la puede modificar en convivencia con las modificaciones que la misma biología va presentando, y entonces le va mostrando que es un sujeto que tiene un sitio o un estado al cual llegar a ser, es decir, desarrollar unas acciones en el tiempo. Pero es un llegar a ser, dentro de ese llegar a ser es reflexionado y escogido por la inteligencia. Y la inteligencia tiene que dirimir de ese llegar a ser cuál es un mejor llegar a ser. Entonces es un llegar a ser hacia un punto hacia el cual debe llegar a ser, es decir, desde su esencia, a partir de lo que de hecho ya es. Entonces el ser humano sería un sujeto que estaría llamado a llegar a ser lo que debe ser a partir de lo que ya es. El transhumanismo lo que pretende es que la fase B desaparezca, es decir, que no haya un lo que debe ser, sino que sea un lo que podamos llegar a ser en función de la creatividad humana y biotecnológica. Y la C también, hay que reinventar la C, no desde lo que ya es, porque lo que ya es para el transhumanismo es una realidad en la cual no debemos querer seguir manteniéndonos. Morir, cansarnos, desgastarnos, tener fallas y taras mentales, sociológicas, etcétera, es un escenario del cual hoy tenemos las capacidades, según su postura, para poder deshacernos radicalmente de eso. Entonces, esta era la idea de dar un marco global de esta postura. Después se puede profundizar en cada una de estas etapas y ya en los alcances biotecnológicos de cada una de estas etapas, y me parece que en la siguiente sesión eso es lo que se tratará. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Velázquez. Pues yo creo que tuvo mucho éxito la modalidad que adoptaron en la sesión pasada del Seminario Permanente de Ciencia y Fe, de que las preguntas las hacían al final y se invitaba a todos los panelistas a que respondieran. Entonces nosotros vamos a adoptar la misma modalidad. Vamos a darle la palabra al doctor Javier Marcó, y la discusión la vamos a hacer al final cuando termine la doctora Tarasco. Entonces, si nos hace favor de acompañarnos por acá, doctor, que para mí es un orgullo, si me permiten hacer este pequeño comentario. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero creo que la Universidad de Navarra quedó muy bien representada el día de hoy con los alumnos, el doctor Gómez y una servidora como alumnos, y el doctor Marcó y el doctor Velázquez como profesores. Qué bueno. Bueno, pues el doctor Javier Marcó, como les comentaba, es catedrático de Filosofía de la Universidad de Santiago, de Fisiología de Santiago de Compostela desde 1981 y profesor investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México desde el 2001. Es doctor en Ciencias y doctor en Farmacología por la Universidad de Navarra, con las licenciaturas correspondientes en la misma universidad. Ha sido profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y en la Universidad de Barcelona. Tiene un currículo enorme el doctor, que yo creo que hemos autolineado las cosas principales en cuanto a estudios, y es mejor no quitarle más tiempo, cederle a él inmediatamente la palabra para que nos aclare muchas de las ideas. Bien. Muchas gracias, Lulú. Bien. Pues hemos visto el tema del transhumanismo. El problema es que muchas veces se hacen las cosas sin conocer la realidad de lo que es el humanismo. Entonces, el tema mío es nuevos conocimientos sobre el embrión, el humano.
Es muy importante, pues, porque si no conocemos realmente lo que somos, luego hacemos pseudoteorías, pseudoargumentos que no están en la realidad. Entonces, nos jugamos mucho el conocer cómo es la vida humana, y lo que vamos a ver sobre todo son las primeras fases, los primeros 10 días del desarrollo embrionario, el por tiempo, porque no hay más tiempo, entonces para no alargarme. Hay un filósofo que leía en la prensa que ha muerto hace unos días. Es el nombre no me acuerdo, creo que es Weber o así. Pero era el máximo defensor del ateísmo. En el año 2004 cambió y dijo posiblemente Dios existe. Y la causa fue los conocimientos que se tienen científicos sobre lo que es la genética y la reproducción humana. Es tan maravilloso el mecanismo que intentar que eso sea por azar, él decía que no es posible. Entonces, todas estas cosas de transhumanismo es un movimiento, pero que no se basan realmente, me parece a mí, en la realidad. Vamos a empezar en la siguiente. Una introducción histórica. Hasta el año 1960 había muy pocos datos sobre lo que era el embrión. La bioquímica pues no tenía el desarrollo actual, la embriología era relativamente simple, no existía el microscopio electrónico, ni el de barrido, ni las fetoscopias. Sin embargo, a pesar de los pocos datos que habían, pues respetaba la vida del embrión, pues porque se intuía de que el inicio de la vida humana, sin tener datos, sin tener datos científicos, empezaba en el momento de la fecundación. Lo que había sobre el embrión en los libros de texto eran cuatro hojas y no había más datos. Ahora, actualmente, en 2010, tenemos multitud de datos. Hay ya libros enteros dedicados al embrión. Están los datos de la inmunología, genética, bioquímica, embriología, la fisiología, la fetoscopia. Y todos los datos en este momento, no hay uno que esté en contra, afirman con esos datos que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Sin embargo, algunos científicos dicen que es más tarde, por razones de enmascarar la realidad, justificar sus actitudes, lo que están haciendo muchas veces en investigación con embriones. Hay una dicotomía y dice, bueno, yo no puedo afirmar que estoy jugando con vida humana, entonces hacen una serie de pseudoargumentos. Pero eso no indica que haya disparidad en la ciencia. La ciencia se basa en los datos científicos y los datos científicos son unánimes. En los años 40 había médicos alemanes que afirmaban que los judíos, por ejemplo, eran una subraza humana, no eran humanos, sino el subraza, y lo hacían con argumentos. Claro, la ciencia no apoyaba esto, pero ellos argumentaban o pseudo-argumentaban para llegar a esa conclusión. Pues igual pasan con algunos científicos, pero la ciencia, los datos científicos son unánimes. Todo científico serio, él afirma, no entra con citas, pero de Severo Ochoa, premio español, el primero que hizo la FIB, en fin, todos los premios Nobel, que son personas serias, afirman la vida humana comienza con la fecundación, y eso porque los datos científicos lo demuestran. Vamos a ver los datos que hay recientes hasta blastocito, que serían hasta los 10 primeros días, son las 3 primeras fases, que son muchos datos y muy interesantes. En la siguiente vamos a ver una cosa previa. La complementariedad que hay entre los gametos. Es un dato interesante. En el espermatozoide, el pronúcleo masculino, tiene 200 genes que están activos, que son responsables de formar la placenta y el saco vitelino. Estos genes no están activos en el embrión femenino, o sea, en el óvulo femenino. En el pronúcleo femenino hay, en cambio, 200 genes que están aquí activos y no aquí, responsables del desarrollo del embrión. Es interesante porque demuestra que para formar un nuevo ser vivo es necesario la heterosexualidad. O sea, es una información que tiene que ser complementaria entre el gameto masculino y el femenino para formar un nuevo ser. No hay desarrollo, por ejemplo, y se ha intentado y se ha hecho, cogiendo un óvulo, le quitas el núcleo con los genes y le pones 2 núcleos de 2 espermatozoides. ¿Qué pasaría ahí? Pues se desarrollaría una placenta y tal, pero el embrión no se formaría porque le faltarían los genes activos que vienen del gameto femenino. Igual pasa al revés. El óvulo nucleado, le pones 2 núcleos de 2 óvulos y se fusionan. La consecuencia, se va a formar un embrión, pero no se desarrollará por falta de placenta y de saco vitelino. La clonación y la partenogénesis, sin reprogramar, se ha conseguido solo alguna vez, con difíciles manipulaciones de desactivar, de volver a activar genes que estaban inactivos, etcétera. Pero lo normal es que no se consiga por sí solo. En la clonación y la partenogénesis, sin reprogramar, no dan desarrollo. Esto es de hecho,
Las clonaciones que se están haciendo en animales son unas proporciones de éxitos de lo como máximo son 6% y tal, lo normal es 1 y pico del %. ¿Por qué? Porque porque no tienen activados los genes de forma adecuada para conseguirlo. Por lo tanto, excepto que haya una reprogramación previa, no consigues que ese embrión o esa célula funcione, el clonado. Perdón. ¿Me puede pasar a la siguiente? Bien, vamos a ver ya es que creo que la pila aquí está. Primera fase del desarrollo del embrión sería la constitución del cigoto. La fecundación no es una simple mezcla de dos gametos, del material y de los genes, sino que es un proceso muy complejo en el cual va a haber dos procesos básicos, que es la reprogramación genética y el otro es la autoorganización de la célula, que va a cambiar totalmente con respecto a lo que había antes. Es un proceso constituyente que va a terminar cuando se constituya lo que se llama el fenotipo. El fenotipo es el aspecto, la estructura de cigoto, y eso tarda un tiempo. La célula del cigoto es una célula muy grande, el óvulo es la célula más grande que hay en el organismo. Vean los espermatozoides, en cambio es la más pequeña, y el cigoto va a ser una célula gigante. Bien, es diploide, el óvulo era haploide, esto es, tiene un cromosoma de cada tipo, el cigoto ya tiene dos cromosomas de cada, genes, perdón, de cada carácter. Y tiene además una organización peculiar que veremos enseguida. El cigoto, por lo tanto, es la etapa unicelular de un nuevo ser, capaz de, y esta es la característica, sería la definición científica de un cigoto, capaz de emitir un nuevo mensaje que se ha formado desde el inicio. Una célula normal del cuerpo ya no es capaz de emitir su mensaje en el inicio porque tiene muchos genes ya bloqueados. Entonces el cigoto es esa célula que emite un nuevo mensaje desde el inicio y desarrollarse hasta un adulto. Una constitución incorrecta de este cigoto da lo que se llaman células embrioides. Son células que, por ejemplo, las que se forman la mayoría de las veces en la clonación y los partenotes, en la partenogénesis. Son células que se pueden dividir, que pueden crecerse, incluso hay interacciones entre las células, pero no es capaz de llegar a un nuevo ser porque no tiene un programa preparado para este fin. A ver, vamos a ver si conseguimos pasar. Por favor, me lo pondría a pasar a ustedes, que parece que esto no está funcionando aquí. Ahora, el primer fenómeno que hemos dicho en la Constitución es la reprogramación de la información genética. Cuando se produce la fecundación, en 1 hora hay la fusión de los dos pronúcleos y tarda todavía 12 horas en esta constitución del cigoto para reorganizarse toda la cromatina. Cambia la configuración espacial. Saben que el ADN son una hélice, entonces va a cambiar esa constitución espacial del ADN, se van a emparejar y cambiarlo, y va a cambiar también la impronta. La impronta es un concepto que en inglés se llama imprinting. Es que hay una región promotora en cada gen que si se pone en esa zona, en una citosina, un metilo, se va a bloquear el gen. Entonces, en el momento de la constitución del cigoto va a haber una desmetilación, es una pérdida de esos metilos, con lo cual se van a activar casi todos los genes. Permite entonces que eso no ocurre en ninguna otra célula, es propio de ahí. Y se va a producir, por lo tanto, una activación general de todo el genoma, de todo el programa genético. Hay genes, sin embargo, que permanecen improntados. Son genes que por la configuración espacial no consiguen el perder ese metilo y quedan bloqueados. De forma que hay genes que en el gameto masculino están activos y en el femenino, por su estructura, están inactivos. Entonces hay una contribución de forma distinta de los gametos masculinos y femeninos en los caracteres, en la actividad de los genes. Uno está bloqueado, improntado, y el otro no está improntado. Bien, en el cigoto se sabe ya, en este momento, que hay inicio de la traducción del mensaje genético. Concretamente, hay transcripción, síntesis de RNA y expresión de genes. Concretamente, hay estos genes que se han conocido en este momento, en estos últimos años, que están activos ya, que empiezan a activarse y que emiten ya las proteínas correspondientes. Por ejemplo, este gen es el gen relacionado con el cromosoma Y, determinante del sexo. Es el que va a determinar el inicio en el embrión masculino de los testículos. Y este gen empieza ya desde el cigoto a expresarse. Luego hay otros más genes. Cuando tiene el embrión 4 o 8 células, ya tiene más ribosomas y la producción de proteínas de expresión de genes es ya mucho mayor.
Bien, en este momento el cigoto utiliza lo almacenado en los gametos, precisamente el óvulo, que es la célula gigante que tiene todos los materiales, los ribosomas, todas las reservas, y tiene toda la maquinaria para producir el desarrollo de ese material genético. Por eso siempre en la clonación lo que se hace es meter los núcleos que queremos clonar del adulto en cuestión en un óvulo enucleado, sin núcleo, pues para que esa maquinaria que tiene el óvulo de célula gigante pueda conseguir el desarrollo. Bueno, pues vamos a ver, me lo cambias por favor. Vamos a ver, no, es uno anterior. Vamos a ver el segundo proceso que era reprogramación, no, perdón, en la siguiente. El genoma del cigoto, el que se va a constituir en ese momento, va a ser el mismo que todos nuestros 500 billones de células que tenemos en el cuerpo, va a ser ese el genoma. Se forma al constituirse ese cigoto y va a haber en nuestro cuerpo un cambio continuo en todo. Va a haber cambio de células, de proteínas, de aspecto, de tamaño, de capacidades, de funciones, y lo único que no va a cambiar y que va a permanecer hasta la muerte es ese genoma que se ha constituido en el cigoto. Es, por tanto, lo que da nuestra identidad como persona, nuestra identidad biológica. Luego vendría el aprendizaje, todas las demás capacidades que tenemos, pero biológicamente nos da nuestra identidad. El genoma, por lo tanto, determina nuestra individualidad biológica y todas las etapas biológicas del individuo que van a depender de esa información que se inicia desde el inicio, además, en el cigoto. Por favor, la siguiente. El nuevo genoma, por lo tanto, está grabada la organización, el desarrollo y las características del individuo. El genotipo del cigoto determina ya la especie. La biología es especiométrica. Desde la fecundación se separa lo que es humano de lo que es una vaca o un ave, porque tenemos el genoma propio de la especie humana. El sexo, las características físicas, las tendencias a enfermedades, están ahí ya en los genomas, se pueden estudiar desde el principio. Se puede alterar su expresión, esto es el fenotipo. El fenotipo es el aspecto externo, lo que se construye con ese genotipo. Y se puede alterar por el medio hormonal. Por ejemplo, una persona que está malnutrida, un niño, un embrión malnutrido y que no reciba yodo, se va a producir ese niño cuando nazca idiotismo. Porque sin yodo no hay hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas desarrollan el cerebro. Por lo tanto, una malnutrición puede dar lugar al traste de una persona que podía haber sido premio Nobel por falta de yodo en la dieta que está tomando la madre, pues él tiene un retraso mental importante. Factores externos, accidentes tóxicos, alcohol, etcétera, radiaciones. Por ejemplo, una persona que es un genotipo está con capacidades para ser un recordman de 100 metros lisos, pues si en la niñez se rompe un hueso, el fémur, y se le suelda mal, pues resulta que al final pues su fenotipo no es ya el correspondiente a su genotipo. La información epigenética, es otro dato que se suele utilizar ahora, es de la interacción de los genes, de todo el genoma, con el medio, tanto externo como el interno, el de las propias hormonas, la nutrición, con las células del entorno. Las células del entorno afectan a través de moléculas de adhesión a las que están a su alrededor, y le da pues una interacción continua. Bien, pues esta información epigenética es la que va a determinar el desarrollo, no solamente del genoma, sino todo lo demás. En la siguiente, por favor. El siguiente proceso del cigoto es la autoorganización. La célula esta, que era el óvulo, se va a organizar gracias a que donde entra el espermatozoide, es un dato muy importante que se ha visto últimamente, entra calcio, el de fuera, se llama el calcio inducido o transitorio, que entra el por fuera con ondas, cada 60 minutos hay una onda que recorre toda la célula, y este calcio es el responsable de muchos procesos. El bloqueo transitorio para que no entren otros espermatozoides dentro del óvulo, la reacción cortical, que es para impedir que ya definitivamente no pueda entrar ningún otro espermatozoide, se forma una membrana de la fecundación, y luego también la desactivación de un gen que es el CMOS, debido al calcio, que hace que aparezca el final de la maduración del óvulo. Hasta que no es fecundado, el óvulo no es maduro, se produce la segunda división meiótica con la aparición del segundo corpúsculo. Bien, y lo que más nos interesa es que se va a producir una polarización, esto es, una redistribución asimétrica de todo el citoesqueleto, de todos los orgánulos que hay en la célula, ya no están distribuidas homogéneamente, sino que por la fecundación y por el calcio se va a polarizar y va a haber una distribución asimétrica que va a ser importante para el desarrollo de un individuo. Eso no pasa normalmente en otras células.
Luego va a haber también una cascada de activaciones. El calcio activa una enzima que es las quinasas, estas fosforilan otras enzimas y las activan. Al activar de forma generalizada en cascada todas las enzimas, empieza la traducción del RNA mensajero, esto es a expresarse los genes en síntesis de proteínas nuevas, tanto del citoesqueleto como para la división celular, como receptores de membrana. Bien, y todavía una cosa interesantísima, se forma en el cigoto, gracias a esta autoorganización, el primer eje del nuevo organismo, que es el eje llamado animal vegetativo, que será luego el eje mayor, el primer eje del organismo, que es el anteroposterior. Este eje está determinado por el segundo corpúsculo polar y el punto de entrada del espermatozoide. Esto va a ser el eje, que va a ser el eje de la primera división y el eje ya del organismo. Toda esa parte va a ser la zona anterior del organismo, va a dar lugares, se han hecho con técnicas de marcaje de proteínas y se ve que esta zona él va a dar la zona anterior y en la zona posterior del organismo. En la siguiente, por favor. El cigoto, por lo tanto, tiene una organización única y muy diferente al resto de las células. No es una célula más, como algunos pretenden decir, es una célula que se ha formado y sin más. No. Difiere, por supuesto, de un gameto. Uno es haploide, esto es un gen del par, y en cambio en el cigoto ya es diploide, tiene dos genes para cada característica genética. Difiere de las somáticas. Las somáticas tienen el mismo genoma, pero resulta que gran parte de este genoma está inactivado. Las células del corazón solo expresan los genes responsables del corazón, los del hígado, los genes responsables del hígado, y el resto están todos inactivados. Bien, pues es diferente. También de las tumorales. Hay algunos que afirman es que el cigoto es como un tumor, porque se divide rapidísimamente. Veremos que es una célula que es alocada, que empieza a dividirse, a crecer y tal. Y además es cierto que tiene esas características, tiene incluso mecanismos comunes para proliferar, para dividirse, para la tolerancia. Es una célula extraña que el tumor puede tolerar porque ha cambiado genéticamente, entonces es una célula que puede vivir en otro organismo que tiene un genoma distinto. Puede producir también, hay hipometilación, esto es la activación de genes que al perder el metilo pues se activan. Se adapta a tejido, los tumores, da células distintas, bien, pero en cambio no es capaz de dar un nuevo individuo. El tumor no tiene un genoma para expresar sus programas del inicio. Esto es una diferencia radical. Porque esto hay muchos argumentos. Dice, es que el cigoto es como un tumor. Bueno, en algunos aspectos sí, pero en la práctica no. Bien, características por tanto del cigoto, para terminar esta fase. Es un estado de genoma peculiar propio del cigoto con un nuevo programa que se expresa del inicio, y es una característica biológica esencial que da identidad, dirige el desarrollo de ese nuevo individuo e inicia incluso el propio cigoto, una célula, que es un nuevo ser unicelular, a expresar genes y proteínas. Luego es un fenotipo polarizado, una célula que tiene asimetrías gracias a la entrada del espermio y del calcio. Esto permite una autoorganización asimétrica, inicia los ejes básicos, porque un cuerpo necesita ejes, si no, no se puede construir. El anteroposterior, el eje primero es el caudal, el posterior, no es delante atrás, es el caudal, el posterior, anteroposterior. Luego vendrá el delante y el atrás. Bien. En la anterior, por favor. ¿El anterior? Bien, otra más. Bien, vamos a ver segunda fase ya de desarrollo. Es la segmentación y se forma la mórula. Bien, es el paso de una organización unicelular a pluricelular. En este caso, el embrión todavía está dentro de una membrana que es como un cascarón llamado zona pelúcida, es una de glucoproteínas que rodea el embrión, y por lo tanto le permite pues que protegerlo al embrión cuando está en la trompa, el de Falopio de la madre, que no se adhiera a la trompa y vive independientemente en el organismo el de la madre. Bien, hay por tanto ya desde dos células veremos que hay una unidad bicelular. Veremos que ese embrión, la primera división, da dos células distintas y con genes distintos que ya se están activando de forma distinta. Y es un dato que la mayoría de la gente todavía no lo sabe. Veremos que la primera división ya da dos células distintas diferenciadas.
En la mórula, que es cuando tiene 12, 16 células, ya hay una gran síntesis de DNA, expresión de muchos genes, es la gran explosión en cuanto a la diferenciación. Transcribe en esta mórula, pues además de los genes anteriores, todos estos que están aquí. Se sabe, por ejemplo, que el embrión de ratón tiene 200 genes más activos que en el adulto, de 2 a 3 veces más activos. Son genes que están relacionados con la comunicación intercelular, proteínas de adhesión que permiten que toda célula sepa que está rodeada de otro tipo de célula y qué tipo de célula es. También, pues, para la réplica de DNA. Procesos que hay en este proceso de la segmentación, en esta fase. División rápida, compactación y diversificación celular. Vamos a ver cada uno de esos procesos rápidamente. En la siguiente vamos a ver si funciona. Sí. Fuente de energía, un dato interesante. El embrión cambia su metabolismo según la fuente de energía que hay en el exterior. En este momento se alimenta de las reservas que tiene del óvulo, que tiene muchas reservas, y de complementos que recibe de la trompa de falopio. Poco, porque la zona pelúcida, que esta membrana que está aquí, es como un cascarón, blando, pero que le aísla. Bien, hasta los 3 días su metabolismo utiliza piruvato, que es lo que hay en la trompa. A partir de la mórula, han pasado ya 4 hasta los 10 días, en la trompa hay glucosa. Entonces su metabolismo cambia para utilizar un nutriente distinto. Eso quiere decir que ya es un ser vivo que se adapta a las circunstancias, no es una célula ahí sin ninguna capacidad. Tiene además sistemas de transporte de aminoácidos, mecanismos para sintetizar a partir de glucosa aminoácidos, lípidos, ribosomas. Como vive en un medio sin oxígeno, porque en la trompa no llega oxígeno, el producto final de su metabolismo de la glucosa es lactato, como pasa cuando hacemos ejercicio y no estamos entrenados, no nos llega suficiente sangre y aparece el ácido láctico en nuestros músculos, que luego duelen y tal. Bueno, pues el embrión de 2 células, de 8 células, ya actúa pues como un adulto en ese aspecto. Bien, la primera característica de la mórula en la fase de segmentación, divisiones muy rápidas. Tan rápidas son que si siguiera el ritmo inicial de división del embrión, al nacer tendría 2 metros y pesaría 84 kilos. Lo hace que con el tiempo luego va disminuyendo, pero al principio por eso se le compara con un tumor. Es una célula alocada que empieza a dividirse con ese nuevo mensaje de información genética, ese programa que tiene. El tamaño, sin embargo, se mantiene en 0,1 a 0,15 milímetros porque está rodeado de la zona pelúcida, de esta cubierta que es ese cascarón. Lo que va pasando es que al dividirse tanto, de 1 a 2, a 3, a 4, en fin, va disminuyendo el tamaño de las células resultantes, las blastómeras, porque no caben. Pasa de ser el cigoto de esa célula gigante que es a producir células ya más pequeñas que están encerradas en ese cascarón. Además van cambiando de posición a medida que se divide, de orientación en el embrión. Y además son divisiones asimétricas. Veremos que cada célula da células distintas en tamaño, en características bioquímicas, incluso en velocidad de división, lo veremos enseguida, y da también distintas líneas celulares, distintos tipos de tejidos, dependiendo del lugar en que está. Dependiendo del lugar, veremos que se activan genes distintos o estos. Por lo tanto, no son una masa homogénea de células, como alguno dice, un amasijo de células, no. Ya tenemos células diferenciadas desde la primera división. Bien, aquí unos detalles, que la velocidad de división es mayor en el embrión masculino. Eso depende de que el embrión masculino tiene los caracteres, los cromosomas sexuales XY, y el X tiene unos 1000 genes y el Y tiene unos 180. En cambio, el femenino tiene 2X. Entonces, el duplicar este material genético en el varón, en el embrión varón, es más rápido porque son menos genes que hay que duplicar que en la hembra. Entonces, el crecimiento, pues al cabo de 2 a 6 días de crecimiento, va adelantado el varón unas 4,5 horas. También hay más entrada de sustancia. En fin, es un detalle sin más. La primera división dura más, luego cada 70 minutos se divide el asunto, no vamos a entrar en el porqué. Vamos a ver el segundo fenómeno, compactación. Hemos dicho división rápida, y cuando llega la etapa de 8 células, al tercer día, empiezan a aparecer, ya habían uniones intercelulares, pero aparecen por primera vez proteínas que adhieren las células entre sí. Si das anticuerpos contra esas proteínas, el embrión se disgrega, pierde su unidad funcional y pasa a ser un conjunto de células aisladas. Bien, esto le permite una máxima comunicación. Esos contactos estabiliza su estructura física y da información espacial. Sabe cada célula de que está rodeada de otro tipo de células y además con características específicas.
No es igual una a otra, entonces cada una tiene sus propias proteínas de adhesión y le da información de lo que está formando parte de un todo. Las blastómeras se reorganizan según estos contactos, esas uniones, con cambios metabólicos, estructurales, cambios en la membrana de sus receptores, cambian según con quién esté en contacto. Y se va a crear una cosa muy interesante ya, que es diversificación morfológica y funcional, que en la etapa bicelular es todavía muy incipiente, es simplemente molecular, pero en las 8 células ya se distinguen morfológicamente 2 tipos de células, 2 tejidos distintos en un embrión con solo 8 células que han pasado un día. Bien. Vamos a ver, las proteínas de compactación que aparecen son estas de aquí, no vamos a verlas porque tampoco tiene interés en este momento. Bien, vamos a ver el tercer proceso, que sería la diversificación celular. La compactación permite que se diferencien ya de forma morfológica, visible, 2 tipos de células y de tejidos. Uno son las internas, lo que se llama la masa celular interna. Estas tienen muchas uniones de coordinación entre las células. Es un grupo muy compacto, son células mayores, redondeadas y pasan a ser apolares. Se dividen más lentamente. El otro tejido que aparece son la parte externa, que es la masa celular externa o trofo en ectodermo, que va a ser lo que va a ser la placenta. Son células de tipo epitelial, con uniones estrechas, muy apretadas, son de tamaño menor, aplanadas, se dividen más rápidamente y son polares. Concretamente, hay diferencias entre la parte superior y basal de las células, en proteínas y tal. Muy bien, pues pasamos a otra característica de la mórula. Las de la masa celular interna, que es lo que va a formar realmente el embrión, son pluripotentes, debido a que tiene activo un gen, que es el OCT4, hasta blastocitos. Luego ya, y también están las células madre, el adultas, este gen está activo, con lo cual les permite a estas células madres ser pluripotentes, pueden formar cualquier tipo de tejido. Mientras que las de la masa... Mientras que las de la masa celular externa son poco pluripotentes, no tiene este gen ya activo, en consecuencia lo que va a ser la placenta va a dar placenta a esas células que ya están ahí formadas, que están diferenciadas. Luego depende el desarrollo de la información espacial. La información espacial que le da la interacción con proteínas de las otras células que están alrededor y factores que producen las células de alrededor, que hace que se activen unos genes selectivos, diferente según lo que tengas al lado. Y también hay una información temporal, acumula moléculas que tiene la historia de lo que ha ido pasando en esas células. Y por último, una característica importante del embrión de una mórula de 8 células es que es un ser unitario ya. ¿Qué es la unidad? La unidad, a ver. Bien, la unidad funcional es importante porque es lo que hace ser individuo. Una persona pues ya mayor que se le muere el cerebro por una falta de irrigación, que el cerebro muere, puede estar funcionando los pulmones, el corazón, los riñones, pero ya no hay unidad, por lo tanto ya no es un individuo. El embrión, sin embargo, es un individuo porque desde el inicio hay una interacción intercelular a través de la información espacial y temporal, sabe con esas interacciones, esas proteínas de cohesión, que está en presencia de otras células, que es parte de un todo, y que sabe su posición dentro de lo que es la mórula o el blastocito, posteriormente. En esta fase no es necesario un sistema nervioso. Hay argumentos que dicen, es que si no tienes sistema nervioso no es un individuo. Mire, un anélido, un gusano, no tiene un sistema nervioso central, tiene ganglios aislados porque por su tamaño no es necesario una coordinación superior de un cerebro. Una medusa tampoco tiene un sistema nervioso, tiene unos ganglios por ahí. Y un embrión en este momento es una unidad funcional sin sistema nervioso porque no es necesario para 8 células el poseer unas células con sistema nervioso. Sin embargo, tiene interacciones y esas interacciones le dan la información de que forma parte de una unidad, de un todo. La comunicación entre las blastómeras permite ese crecimiento unitario, permite que se ordene la estructura que va a ir creciendo y diferenciándose en una arquitectura propia de cada etapa. Y va a activar, en cada caso, por esos efectos de otras moléculas que están en las células de alrededor, va a activar específicamente genes y producir proteínas específicas según esas interacciones del lugar en que están.
Por lo tanto, el embrión no es un tejido homogéneo, como nos dice, indiferenciado. Esa es una cosa que se creía hacía 30 años, pero en este momento la ciencia, los datos que da, es que tenemos células distintas desde el embrión bicelular, formando un todo unitario. Y hay unidades bicelulares, una unidad de 4 células, de 6, etcétera. Pasamos a la última fase que vamos a ver, para no extendernos mucho, son muchos datos científicos, el blastocito y la fase de cavitación. La mórula, que es una masa de células muy compacta en el centro, va a aparecer una serie de cavidades con líquido que se van a juntar y formar el blastocele. El blastocele sería estas cavidades que están aquí huecas. Se rompe también la zona pelúcida, que es esa membrana, esa cubierta y eclosiona el blastocito, que es una célula que tiene es una embrión con 32 células. Bien, el momento en que eclosiona depende del número de divisiones, de las diferenciaciones de la masa celular externa, del envoltorio. Aparece una serie de proteínas que ese envoltorio hace que sea muy resistente. Entonces, cuando la parte externa ya desaparece la zona pelúcida. Luego también aparece pues unas ATPasas, unas bombas que permiten que pase iones. Esos iones arrastran agua y aparecen estas cavidades gracias a estas proteínas transportadoras que aparecen. Bien, el blastocito es una célula oval, está rodeada del trofoblasto, que sería toda esta zona externa. Ya no es la zona pelúcida, sino el trofoblasto, que va a ser lo que dará lugar a la placenta. Es una barrera entre el embrión y la madre que le protege, porque el embrión es un ser extraño dentro de la madre. Y ese trofoblasto va a permitir aislarlo y además produce hormonas que veremos inmunosupresoras. Aparece en este momento el segundo eje de los 3 del organismo. Es lo que se llama el embrionario apembrionario. Este eje de aquí es perpendicular al primero, que era el animal vegetativo. Es y aquí en la zona embrionaria está el blastocele y aquí está la masa celular interna, que será propiamente lo que es el cuerpo del embrión. Bien, este eje embrionario apembrionario será el dorsal ventral, cuando el embrión ya crezca más. Muy bien, pasamos al el desarrollo embrionario. Hemos visto que estamos viendo que hay múltiples pasos. No es una cosa, es una maravilla ver cómo esto, cómo se va desarrollando, se suceden con gran precisión y es muy sensible al entorno. Si hay cualquier problema en la madre, en su medio, en el útero, pues el embrión va a sufrir, y es un mecanismo además de selección. Cualquier problema que haya en la madre o en el propio embrión, eso va a ver que para que no nazcan embriones con problemas, pues los abortan espontáneamente. Pero todo esto depende del cigoto, que es el que contiene toda la información, que se ha creado esa genoma para producir los factores e inducir entre la madre y el embrión, pues toda una serie de factores que veremos. El embrión es el que controla todo, y lo veremos enseguida, para implantarse y coordinar su desarrollo. Lo más complicado es la implantación, que vamos a ver ahora. Aquí vemos esa selección natural. El 46% de los embarazos se pierden antes de ser detectados. Simplemente porque si hay un problema en el embrión, pues rápidamente ese embrión ya no o también en la madre. Luego un 15% de los embarazos detectados culminan en abortos espontáneos. De forma que un 7,5% de los embriones que se conciben tienen anomalías, pero gracias a esta selección, realmente solamente un 0,5% de los embriones que nacen tienen alguna anomalía cromosómica. El resto son abortados bien antes de que se noten, antes de que se puedan detectar el embarazo, o después, sobre todo son los abortos espontáneos en el primer trimestre, que es cuando más le afecta. Bien, vamos a ver cómo es la implantación, que vamos a ver que es una cosa que es el embrión el que dirige, él es el que manda. Ya los niños mandan en las madres de toda la vida, pero ya desde tener 32 células están mandando en la madre y preparan. Concretamente van a modificar en primer lugar lo que se llama el endometrio. El endometrio es la mucosa que recubre el útero. Entonces van a hacerlo va a modificarla para que sea más favorable para anidar, para que le tolere, es un organismo extraño, y para que no haya rechazo, y también para poder sobrevivir en consecuencia. Vemos que ese cambio, esa que se llama la deciduralización del endometrio, pasa a ser decidua, cambia, está promovido por el blastocito porque libera histamina y CO2. Y estas dos sustancias son las que va a hacer en la madre el cambio en su endometrio. Concretamente hay experimentos, se han publicado, con roedores
que si se bloquea con antihistamínicos la histamina producida por el embrión, se para la implantación. El embrión es expulsado porque él es el que lo promueve. Entonces, si lo bloqueas esta sustancia, en humanos la deshidratación previa no es imprescindible, pero sí que se da. En los embarazos ectópicos, que son embarazos que en vez de producirse en el útero se producen en la trompa de falopio o en otros sitios, no hay deshidratación, sin embargo hay implantación. Pero sí que contribuye a ese cambio. Concretamente por la histamina y también las prostaglandinas, el endometrio, esa mucosa de la madre, se hace más tumefacta, esto es como más hinchada, como esponjosa. Se llena de vasos tortuosos, se desarrollan, hay una vasodilatación de los vasos, con lo cual aportan sustancias que salen de la sangre hacia ese sitio donde se va a implantar el embrión. Aumentan las glándulas, su tamaño, se produce una gran liberación de toda esta sustancia, glucógeno y enzimas. Esto hace que el endometrio sea un lugar privilegiado para la tolerancia, para que ese cuerpo extraño, ese ser extraño que se ha formado en la madre pueda implantarse gracias a ese cambio de esa mucosa que se hincha y que además van a haber hormonas producidas por el embrión que van a deprimir la inmunidad de la madre, las defensas inmunológicas de la madre. Bien, el embrión controla por lo tanto su implantación. Desde el día 1 o 2 empieza a producir factores que van a estimular el endometrio y el ovario. El trofoblasto, que es la capa externa del embrión, lo que va a ser la placenta, tiene un programa de implantación, pero él solo no lo hace, necesita el intercambio con la madre. Concretamente, va a producir el embrión este factor primero, que es el factor temprano del embarazo. El embrión lo estimula, no lo produce al principio, en los primeros días, sino que estimula que el ovario produzca este factor. Este factor es un inmunosupresor para defenderse de los anticuerpos de la madre y también estimula el crecimiento y la proliferación. A partir del día 6 o 7 del embarazo, el trofoblasto, la capa externa del embrión, es el que ya va a producir este factor. De hecho, en este momento hay un test de embarazo que se puede hacer a los 10 días de la posible fecundación. Se hace solo en centros de investigación porque es muy caro, pero determinando no la HCG, la gonadotrofina coriónica, sino este factor. Este factor desaparece si el embrión muere, con lo cual quiere decir que depende del embrión o después del parto. Bien, otra sustancia que también es el que produce el endometrio, el ovario, son los estrógenos, que estimula esta sustancia, que relaja el músculo, etcétera. Hay otros factores que produce el embrión, que hemos visto la histamina, el CO2. Veremos estas dos hormonas, son muy importantes, la gonadotrofina coriónica, que es la que se determina, que produce el embrión y que es la que se determina para las pruebas de embarazo actualmente, y la interleucina. Bien, vamos aquí como una cronología de lo que pasa con el embrión, de lo que produce. Aquí es el día del pico ovulatorio de LH, la ovulación y la fecundación, si hay espermatozoides. Y a los 2 días el embrión empieza a producir este factor temprano del embarazo, que al principio lo produce el ovario, inducido por el embrión, y a partir del día 6 lo produce el propio embrión, el trofoblasto, que es la capa externa. Luego el día 4 va a producir la interleucina, el embrión, que veremos sus efectos, y a partir del día 2 o 3 el embrión el trofoblasto produce la gonadotrofina coriónica. Al principio no se puede medir todavía, pero las cantidades son mínimas, pero se ve que hay RNA mensajero para producir esta proteína, que es esta hormona. Luego, a partir del día 5 o 7 ya se puede medir en sangre por radioensayos muy precisos en laboratorios de investigación, y el día 14 se mide ya en orina, en las pruebas de embarazo el usuales. Por lo tanto, el día 28, 14 días después de la fecundación. Esta hormona es importante porque mantiene el cuerpo lúteo, el del ovario, y produce progesterona, que es la hormona necesaria para la gestación. Si a un animal en primate se ha hecho dando anticuerpos antigonadotrofina coriónica, rápidamente se produce un aborto, porque sin HCG no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona y el embarazo se detiene. Pero vemos otra vez que es el propio embrión el que está produciendo la interleucina, el factor temprano del embarazo, la HCG. Son las 3 grandes hormonas, aparte de la histamina que hemos visto. Vamos a ver un poquito la interleucina. Rápidamente lo produce el embrión desde el día 4. En el endometrio hay receptores para esta hormona que produce el embrión. Concretamente esta interleucina activa una vía intracelular y expresa genes para producir lo siguiente: integrina. El endometrio empieza a producir un factor que va a permitir enganchar el embrión con la madre, gracias a que el embrión, a través de la interleucina, estimula al endometrio.
Luego la glicodelina, que aumenta por 8 por efecto de la interleucina. Es un inmunosupresor, también diferencia elementos del trofoblasto y del embrión. Curiosamente, la píldora al día siguiente, que está hecha con levonorgestrel, también píldoras el usuales, se ha visto que baja muchísimo la producción de glicodelina. En consecuencia, el efecto de estas píldoras, y lo demuestran estas mediciones, que baja esta proteína, es antiimplantatorio. Si se ha producido una fecundación, ese embrión cuando llega al endometrio no se va a implantar y se va a eliminar. Es la píldora del día siguiente. Y esto está publicado y está perfectamente demostrado. Bien, produce otros factores que no vamos a entrar. Y vamos a ver dentro de la implantación, lo primero que hay es la aposición. La aposición es un diálogo bioquímico que se produce entre el embrión, que es el que dirige todo, con el endometrio, de forma que va a elegir el embrión el lugar donde implantarse. Además, en esa posición va a orientar su polo embrionario, lo que era el polo el embrionario, hacia el endometrio para ahí el fijarse. Y depende esta elección del lugar, preparación del lugar del endometrio. El endometrio es muy grande, entonces el embrión llega aquí y va a preparar un sitio para implantarse. Y lo hace a través de este factor de activación plaquetario del embrión, que tiene receptores en el endometrio. La mucosa esta tiene receptores para este factor producido por el embrión. Y este factor lo que va a hacer es que en el lugar de implantación aumente las prostaglandinas, en consecuencia el óxido nítrico, la permeabilidad capilar. Esta implantación, si bloqueamos este factor producido por el embrión, si bloqueamos los receptores, que tiene aquí el endometrio para esta hormona, se bloquea la implantación. Automáticamente, si no se prepara el endometrio por parte del embrión, ya no puede conseguir implantarse. La indometacina, que es un bloqueante de prostaglandinas, es consecuencia del PAF que produce este aumento de prostaglandinas. En roedores se ha visto, en coneja, en vaca y tal, que bloquea rápidamente esto. Vemos, por lo tanto, que el mecanismo es complejísimo. O sea, es el embrión, va dirigiendo, va preparando. Primero, preparar el lugar donde se va a acunar la anidación o implantación. Bien, la siguiente fase es la adhesión endometrial. Se van a pegar el endometrio, el embrión al endometrio. Esto lo hace, está promovido por el embrión a través de la interleucina, esta hormona que veíamos, que induce la aparición de esta proteína de enganche, que es la integrina en el endometrio. También aparecen receptores en el embrión. También varían la superficie del embrión, hay unos cambios para poder acoplarse. Y también las microvellosidades también se aplanan para poder engancharse bien al endometrio. El endometrio, por otra parte, se prepara para esa adhesión a través de la producción de la integrina, esa proteína de adhesión estimulada por la interleucina. Los pinópodos se desarrollan al máximo, es una especie como de microbilis que enganchan el embrión. La glicodeína, esa sustancia que era bloqueada por los anticonceptivos de la píldora del día siguiente, hace que no se desarrollen estos microbilis, con lo cual tienes problemas en la implantación. Y luego también aparecen otras sustancias que controlan el tema. Sí, último proceso ya de la implantación, y sería ya lo último en plan científico, que sería la invasión del endometrio. El endometrio se ha enganchado y ahora viene el trofoblasto, que es la capa externa del endometrio, y empieza a liberar proteasas. Son sustancias que rompen proteínas, concretamente van a romper la membrana basal de las células, va a producir citolisis, rotura de las células epiteliales, y va a permitir que vaya penetrando al interior del endometrio hasta contactar con los vasos que tienen en la base de la mucosa femenina para recibir sangre y formar ya la placenta. Bien, estas proteasas son, aquí hay varias que produce el trofoblasto, que es esta capa externa, y está activado por la interleucina y también por el factor de crecimiento transformante, otro factor que produce el embrión, que dirige, que activa la lisis del trofoblasto y que permite que penetre y que anide en el nido que se va a formar en el endometrio. Si das antagonistas de receptores de interleucina 1, esto se ha hecho en ratones, se ha visto que la implantación solo se produce en un 6,7% de los casos, mientras que en el control se producía en un 59% de los casos. Con lo cual, vemos que efectivamente esta interleucina es necesaria, producida por el embrión, para conseguir perforar e implantarse correctamente dentro de la madre.
Bien, por lo tanto vemos que el avance de la ciencia en estos últimos años, 10 años, se ha hecho mucho, en parte también por la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro han tenido embriones, los han estudiado mucho y han hecho estudios, en fin, destruyendo embriones, pero eso ha permitido el avanzar mucho los conocimientos que no se tenían, por supuesto, en los años 60 ni en los años el 90, han sido en estos 10 últimos años. Se ve que el desarrollo embrionario, desde la fecundación, el embrión coordina completamente su desarrollo. Es un ser vivo, no es un amasijo de células, como algunos quieren decir, sino es un ser que está mandando ya en la madre desde las 2 células y que sobrevive en comunicación con la madre. La madre le aporta sustancias para la integrina, para engancharlo al endometrio, etcétera, pero él es el que manda y el que va dirigiendo todo el proceso. Bien. El cigoto, por lo tanto, tiene plena capacidad de desarrollo en un medio adecuado. Y esto, biológicamente, es muy claro. La madre no aporta nada a la capacidad de desarrollo ni a las características. Y esto es claro si vemos en la biología un huevo de un pez o de una rana, la deja ahí en el charquito, en el agua, y crece solo. Él tiene su capacidad de desarrollo. La madre, lo único que, él ni existe en este momento. Sin embargo, hay una gran mortandad porque por el frío se congela el agua o se seca y entonces mueren muchos embriones. ¿Qué pasa en las aves? Pues lo incuban. La incubación, que es protección, para que un depredador no se coma ese huevo, y le da calor. En los mamíferos lo que tenemos es que está dentro del cuerpo de la madre y aporta la madre, pues aporta protección, calor, alimento y oxígeno. Esto es una cosa que no pasa en los ovíparos, en las aves. La madre, a través de la placenta, le aporta esto para asegurar más su desarrollo. Pero el embrión tiene su capacidad de desarrollo, la madre no le da capacidad de desarrollo, él la tiene, lo hace que crea la madre ese medio el adecuado. Yo comparo mucho al astronauta en la cápsula espacial ahí en el espacio, él tiene su vida, la cápsula espacial le da las condiciones para poder vivir, porque si estuviera solo en el espacio se moriría, de frío, de radiaciones y tal. Entonces la cápsula espacial, pues la madre es esto, es una cápsula espacial, por lo tanto no tiene eso, que está cuidando a ese nuevo ser que es su embrión. También lo demuestra la fecundación in vitro. En este momento los embriones se pueden tener en el laboratorio hasta un mes y sobreviven. También las incubadoras, en este momento a partir de los 5 meses, un niño prematuro puede seguir creciendo de 5 a 9 meses en incubadoras. Se conocen ya los mecanismos. En este momento hay gente trabajando en úteros artificiales. Se ha logrado con cabras conseguir que nazcan, lo hace que muchas nacen con malformaciones porque no conocen todavía los factores que la madre aporta en cada etapa de desarrollo, pero siempre dirigido por el embrión. Por lo tanto, cada etapa del embrión pues desarrolla su individualidad y su identidad la tiene desde el principio y le permite. Bien, el desarrollo, por lo tanto, es un proceso continuo e ininterrumpido. El cigoto es lo básico, que es cuando se crea la característica, la información para todo el desarrollo, un genoma que se inicia desde el principio y que cada etapa se va activando distintos genes hasta que muere. La diferenciación es por estación dinámica de la información genética del genoma y los factores externos del medio ambiente, que hace que se activen y se expresen y se bloqueen genes específicos en cada etapa y produzcan proteínas y funciones como consecuencia de esta genética que va variando. El desarrollo es un proceso ordenado y preciso que depende de genes que se van activando cada uno en su momento. Bien. Y aquí vemos ya acabamos, ver unas gráficas. Esta es la mórula, este sería el blastocito, aquí empieza ya a contactar con el endometrio de la madre, aquí empieza a anidar. Y en este periodo que solamente hemos visto que son 5 días, es una semana, lo que realmente está pasando en el embrión. El embrión no es una célula, un amasijo de células como algunos por desconocimiento, porque quieren engañar o quieren justificar lo que están haciendo, creen que dicen que es, sino que es un ser vivo que está controlando ya a la madre y está actuando continuamente. Luego ya, posiblemente, se va desarrollando todo en plan con el plano de esas genomas que se ha producido en el momento de la fertilización. Y aquí vemos pues todo este proceso embrionario y como conclusión el embrión, por lo tanto, interacciona con la madre para promover su implantación y su desarrollo, evitando ser rechazado. Es un ser extraño, entonces produce sustancias que deprimen la inmunidad de la madre. Los primeros 14 días el embrión es un ser vivo con todos los medios para vivir. Y esto aún sin que la madre sepa que hay un retraso del mensual. Hasta los día 14 no sabe que está embarazada y el embrión ya está mandando en ella y está dirigiendo su desarrollo. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, por su charla tan interesante que nos ha ilustrado pues mucho acerca del desarrollo embrionario. Vamos un poco atrasados con el tiempo del programa. Habíamos calculado dar una media hora de receso, pero lo vamos a cortar para recuperar un poquito del tiempo y les pido, por favor, que sean puntuales al regresar. Entonces, damos un receso de 15